La evolución de los equipos de cómputo. En este video vamos a descubrir la evolución de las computadoras remontándonos a las primeras máquinas de calcular que surgen como respuesta a la necesidad que el hombre siempre ha tenido de instrumentos para hacer cálculos y procesar información de forma rápida y que podemos considerar como el origen de las actuales computadoras. Ahora bien, hablaremos del origen de las computadoras. En el año 500 a.C., el ábaco es considerado como el aparato más antiguo para realizar cálculos. Se considera que apareció en Oriente hace 5000 años antes de Cristo. Luego, en 1622 surge la regla del cálculo. Es un instrumento de cálculo que actúa como una computadora analógica. Dispone de varias escalas numéricas móviles que facilitan la rápida y cómoda realización de operaciones aritméticas complejas, como las multiplicaciones, divisiones, etc. Sus escalas se han modificado con el objeto de ser adaptadas a campos de uso concretos, como la ingeniería civil, electrónica, construcción, aeroespacial, etc. Su evolución histórica tuvo un momento álgido que coincide con el advenimiento a finales del último tercio del siglo XX, de las primeras calculadoras electrónicas y de los primitivos ordenadores personales. En 1642 surge la Pascalina. Fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética, luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. En el año 1834 apareció la primera computadora digital, la cual era programada por una serie de tarjetas perforadas que contenían en datos las instrucciones. En 1930 aparece la máquina analógica, también conocida como ordenador analógico. Es un dispositivo electrónico hidráulico diseñado para manipular la entrega de datos en términos de, por ejemplo, niveles de tensión o presiones hidráulicas, en lugar de hacerlo como datos numéricos. El dispositivo de cálculo analógico más sencillo es la regla de cálculo que utilizaba longitudes de escalas especialmente calibradas para facilitar la multiplicación, la división y otras funciones. 1945. La ENIAC, primera computadora electrónica. ENIAC, acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer, computador e integrador numérico electrónico. Fue una de las primeras computadoras de propósito general, era Turing completa digital y susceptible de ser programada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería destinadas al Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. En los años de 1951 a 1958 la UNIVAC fue diseñada. La UNIVAC fue la primera computadora comercial fabricada en Estados Unidos, entregada el 31 de marzo de 1951 a la Oficina del Censo. Fue diseñada por J. Presper Ecker y John William Macaulay, actores de la primera computadora electrónica estadounidense, la ENIAC. Durante los años previos a la aparición de sus sucesoras, la máquina fue simplemente conocida como la UNIVAC. Se donó finalmente a las universidades de Harvard y Pensilvania. La Z3 de 1941 fue el primer computador operativo. Los posteriores fueron proyectos militares como el ENIAC de 1946 u ordenadores de uso específico, mientras que la UNIVAC 1 compitió por ser el primer ordenador de uso general vendido comercialmente, pero perdió por un par de meses ante el británico Ferranti Mark I, vendido en febrero de 1951. Utilizaba tubos al vacío, también llamada como la primera generación de las computadoras. Durante los años de 1958 a 1964 surge la segunda generación de computadoras. Eran rápidas y pequeñas, los lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. 1964-1971. La tercera generación de computadoras. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura.
Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran emergentemente más eficientes. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. La IBM 360, una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, podía realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento de archivos. Los clientes podían escalar sus sistemas 360 a modelos IBM de mayor tamaño y podían todavía correr sus programas actuales. En el año de 1971 a 1980 aparece la cuarta generación de las computadoras. En ella ya contenía un microprocesador, chips de memoria, microminiaturización, dos mejoras en las tecnologías de las computadoras que marcan el inicio de la cuarta generación. El reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por la de los chips de silicio y la colocación de muchos más componentes como un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido al microprocesador y de chips hizo posible la creación de las computadoras personales PC. En 1971, Intel Corporation, que era una pequeña compañía fabricante de semiconductores ubicada en Silicon Valley, presenta el primer microprocesador chip de 4 bits que en un espacio de aproximadamente 4 por 5 milímetros contenía 2250 transistores. Este primer microprocesador, que fue bautizado como el 4004, esta generación de computadoras se caracterizó por grandes avances tecnológicos realizados en un tiempo muy corto. En 1977 aparecen las primeras microcomputadoras, entre las cuales las más famosas fueron las fabricadas por Apple Computer, Radio Shack y Commander Bonus Machines. IBM se integra al mercado de las microcomputadoras con su personal Computer, donde les ha quedado su consinónimo el nombre de PC y lo más importante, se incluye un sistema operativo estandarizado, el MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. En 1980-1990 surge la quinta generación de las computadoras. Esta generación permitió al usuario comunicarse con la computadora de manera más sencilla por medio de que el lenguaje cotidiano y no a través de códigos. Se fabricaron computadoras con la capacidad de trabajar simultáneamente con varios procesadores y reconocer voz e imágenes. Otro avance fue la forma en la que se almacena la información. La creación en 1982 de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo diseñada por Seymour Cray, quien ya experimentaba desde 1968 con supercomputadoras y que funda en 1976 la Cray Research Inc. y el anuncio por parte del gobierno japonés del proyecto Quinta Generación, que según se estableció en el acuerdo con 6 de las más grandes empresas japonesas de computación, debería terminar en 1992. La sexta generación, que va desde 1990 hasta la fecha, últimamente han aparecido en el mercado computadoras realmente portátiles, de pantalla táctil y otros complementos atrayentes, pero lo básico no ha pasado por un nuevo cambio de fondo, continuando con la tendencia de potenciación. Básicamente, generación de computadoras es un término relacionado con la evolución y adaptación de la tecnología y de la informática. Es decir, cada avance importante como la reducción del tamaño de los elementos tales como procesadores y memorias, así también como el aumento de su capacidad y velocidad, produce un salto generacional y con cada uno de estos saltos, los equipos informáticos y dispositivos electrónicos son cada vez más pequeños y económicos, garantizando de este modo que sea cada vez mayor la cantidad de consumidores que los compran.